Buenas a todos y todas. En el día de hoy vamos a explicar el tema número 3 para Historia de España de segundo bachillerato. En este caso, al Andaluz. Bueno, vamos allá. Mirad, lo primero que hay que comentar que tanto en este tercer tema como en el próximo, en el cuarto, que se va a titular El origen y expansión de los reinos cristianos peninsulares, pues vamos a abordar de la península ibérica un periodo cronológico que abarcará desde los siglos VIII al XV y que podríamos calificar como un periodo apasionante, complejo y cambiante. ¿Por qué? Pues no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico, social y cultural. Son unos siglos medievales en los que el reino visigodo, del cual ya habíamos hablado en el tema anterior, pues va a quedar liquidado por la invasión de los musulmanes, del imperio musulmán. No obstante, más tarde ese nuevo poder musulmán andalusí verá a lo largo de los siglos cómo su territorio peninsular vaya menguando progresivamente. ¿Como consecuencia de qué? Pues del surgimiento de esos nuevos reinos cristianos que le irán comiendo terreno a los musulmanes. En un proceso que tradicionalmente se ha conocido como el de la Reconquista, pero que en los últimos años la historiografía lo pone en entredicho. Hay muchos historiadores e historiadoras que prefieren hablar de conquista cristiana. ¿Por qué? Pues porque lo que aparece a lo largo de la Edad Media no es el reino visigodo, no es el reino visigodo que renace de sus cenizas y le comen la tierra a los musulmanes, y son nuevas realidades políticas. Por eso hay parte de los historiadores que prefieren hablar de una nueva conquista cristiana en lugar de la reconquista. Vamos a hablar de esa evolución política del Al-Ándalus. Mira, a pesar de que el surgimiento del Islam, bueno, pues se estudia en la ESO y no entra propiamente en el temario de Historia de España de segundo bachillerato, creo que es conveniente, pues, a grosso modo, explicar un poquito cómo surge y cómo se expande, vamos, una línea solo, de cómo surge y cómo se expande el Islam. El Islam, no sé si lo sabéis, actualmente es la segunda religión con más fieles del mundo, entre 1.200 y 1.300 millones de fieles. Surgió en la Edad Media, concretamente en el siglo VII, en Arabia, en la península arábiga. ¿Gracias a quién? Pues a las predicaciones del que hasta entonces había sido un comerciante como otro de esa zona. Nos referimos a Mahoma. Este personaje tuvo un retiro espiritual en el que supuestamente tuvo unas revelaciones celestiales de unos arcángeles y se dijo que había sido elegido para predicar la verdadera religión frente a las demás que había en la zona, que entre otras eran el judaísmo y el cristianismo. Y en la que en esa única fe verdadera, Alá era el único Dios. Bien, pues mira, en poco tiempo y no sin dificultades, Mahoma se fue rodeando de cada vez más fieles. ¿eh? Y fijaros, a la muerte del profeta de Mahoma, en el 632, bueno, pues ahí tenéis un mapa de cómo se expande esa religión a modo de imperio. Pues esa religión ya a la muerte de Mahoma prácticamente se había extendido por toda Arabia. Y en las décadas venideras, ya como un Estado musulmán, como un Estado islámico a modo de gran imperio, este se va a extender pues por todo Oriente Próximo, va a llegar a las mismas puertas de la India, va a conquistar por Oriente, va a llegar hasta Persia, le va a comer terreno al Imperio Bizantino, por Occidente, va a conquistar todo lo que es el norte de África, hasta que llegue en el 711 a cruzar el estrecho aquí y conquiste el reino visigodo. Esa zona se va a conocer como Al-Ándalus, que la tenéis ahí, la península ibérica, conocida ahora, una vez que los musulmanes lleguen, como Al-Ándalus. La primera fase sería la conquista musulmana del reino visigodo, y hay que aclarar un concepto. ¿Qué es eso de Al-Ándalus? Mira, Al-Ándalus es un concepto que vamos a conocer por, por, porque son las tierras conquistadas o dominadas o en poder de los musulmanes en la península ibérica entre el 711 y el 1492. Ahí tenéis dos mapas. Al-Ándalus al principio de sus tiempos, en el siglo VIII, y Al-Ándalus la recta final, antes de desaparecer en el reino de Granada. ¿Por qué? Porque Al-Ándalus no es un territorio que va a quedar siempre de la misma forma. Al principio crece, ocupando 4/5 partes de la península, pero a medida que los cristianos vayan conquistando, reconquistando
la península, pues se va a ir menguando, se va a ir haciendo cada vez más pequeño, ¿vale? En 1492, lo vamos a ver luego, los reyes católicos conquistarán finalmente Granada, poniendo punto final al Estado o a la realidad política andalusí, pero no así el de su legado cultural que va a continuar en siglos venideros hasta hoy día y al que luego le vamos a dedicar un apartado especial. Entre el 711 y el 718, en muy poquitos años, los musulmanes van a conquistar la península ibérica liquidando al reino hispano-visigodo. Hay varias causas que podrían explicar por qué los musulmanes conquistan de forma tan veloz la península, el reino hispano-visigodo. Primero, mira, si recordáis del tema anterior, para esta época el reino visigodo atravesaba una crisis económica que había creado un gran malestar en la población hispana y esta se mostró indiferente ante la invasión de un nuevo poder. La segunda causa es que, también lo habéis conocido del tema anterior, el reino visigodo vivía una crisis política. Ya sabéis que era muy común que como la monarquía era electiva, dependía mucho de la nobleza, bueno, pues que los nobles se estuviesen peleando constantemente. Siempre había disensiones entre uno y otro y era común que muchos reyes pues no muriesen de viejo, sino que fuesen asesinados. Eso es lo que se conocía como morbo gótico. Bien, pues una de esas rencillas o disputas era la que enfrentaba a los partidarios y sucesores de Witiza, los witizanos, y los que apoyaban al rey Rodrigo. A estas disputas había que sumar pues la inquina que le tenía el conde de Ceuta, porque supuestamente el conde de Ceuta tenía una hija y esta fue supuestamente violada por el rey Rodrigo, con lo cual se granjeó un nuevo enemigo. Tanto los witizanos como el conde de Ceuta, bueno, pues apoyaron la invasión musulmana y llegaron aquí y aprovecharon esas disputas entre los visigodos pues para quedarse con la península. Y la tercera y última causa es la escasa resistencia de las ciudades hispano-visigodas. Esto no quiere decir que todas las ciudades hispano-visigodas, a medida que veían cómo ahí tenéis un mapa, cómo iban llegando los musulmanes, pues abriesen las puertas. Sí que es verdad que hubo disputas, pero, pero una buena parte de ellas abrieron sus puertas. ¿Por qué? Pues porque se les ofreció a los dirigentes y a los nobles visigodos que si no rendían enfrentamientos, no rendían batalla, bueno, pues se les iba a respetar parte de sus privilegios. Por lo cual muchos acabaron pactando y en muchos casos los musulmanes no tuvieron que emplear la fuerza. Bueno, pues en el 711 los musulmanes, como hemos dicho, apoyando y acentuando esas rencillas entre la nobleza visigoda, pues cruza el estrecho de Gibraltar y se enfrenta a don Rodrigo en la batalla de Guadalete, entre el puerto de Santa María y Jerez, por ahí en esa zona. Se enfrenta al rey Rodrigo y este muere. Desde ahí, en apenas unos añitos, pues conquistan casi toda la península, menos las montañas cántabras. La idea no era quedarse al sur de los Pirineos y la península ibérica, sino la idea era conquistar toda Europa o la mayor parte de Europa. Pero los francos ven que son invadidos por los musulmanes y consiguen derrotarlos en la batalla de Poitiers en el 732. Bien, una vez que los musulmanes han conquistado, como decimos, 4/5 partes de la península, Al-Ándalus que pasa a ser pues, una provincia más, un emirato más, que depende del imperio musulmán, del califato omeya que tenía la capital por entonces en Damasco. En esta fase, la capital del emirato, dependiente del imperio musulmán, es Córdoba y va a estar gobernado por un valí. Mira, como decíamos antes, los musulmanes van a controlar casi toda la península salvo la zona de la cordillera cantábrica. Un rinconcito donde se refugiaron una parte pequeña al principio de población y nobleza visigoda. Bien, ¿por qué no van a tomar esa zona? Que luego le va a suponer un grave error. Pues se ponen varias causas. Quizás sea la suma de todas ellas. Primero, mira, que en la cornisa cantábrica, y veis una foto, ya lo sabéis que hace bastante frío. El clima no
no les es favorable y no están acostumbrados. En segundo lugar, la poca idoneidad para cultivar esa zona. Ya sabéis que las zonas de serranías y de cordillera se estila más la ganadería que la agricultura y son tierras poco idóneas para cultivar. 3. Pues la dificultad de acabar con los cristianos. Era una tierra con desfiladeros, un terreno escarpado y los cristianos pues les podían hacer fáciles emboscadas. Y por último, pues porque infravaloraron seguramente las escasas fuerzas cristianas y vieron que no suponía ningún peligro. Pero como decíamos antes, esto fue un grave error, porque si bien es cierto que fueron un puñado de visigodos los que se refugiaron en esa montaña, poco a poco van a ir surgiendo, no solo en las montañas cántabras, como veremos en el próximo tema, sino en lo que es todo el norte, incluida la zona pirenaica, una serie de núcleos de resistencia cristiana que se van a convertir luego en reinos cristianos que le van a ir reconquistando o conquistando tierras a los musulmanes. Por eso se le considera un error. La segunda, después de la fase del Emirato dependiente, vamos a la independencia del Al-Ándalus. Nos referimos a la fase conocida como el Emirato Independiente de Córdoba, entre el 756 y el 929. Mira, ¿qué ocurre? Pues a mediados del siglo VIII nos tenemos que ir a la capital del Imperio musulmán. Bueno, pues el imperio estaba gobernado por una familia de califas, la familia Omeya, la cual es destronada y es asesinada por otra familia rival, los abasíos o la familia abasida, pero son pasadas a cuchillo, pero un miembro de la misma, de esa familia Omeya, consigue escapar, nos referimos a Abderramán, y después de estar deambulando y huyendo por el imperio musulmán, llega al Andalus y consigue los apoyos necesarios para declararse como rey de Al-Ándalus y declarar la independencia de Al-Ándalus en el año 756. Por tanto, Al-Ándalus pasa ahora a ser un emirato independiente. Ahí podéis ver un mapa y como si lo comparamos con el anterior, volvemos atrás, veis como aquí la zona de Al-Ándalus ocupa más superficie de la península que en esta otra. ¿Por qué? Pues porque los cristianos han ido ya, como sabéis, lo hemos dicho antes, han ido reconquistando tierras hacia el sur, tanto en la zona cántabra como en la zona pirenaica. En este momento, en la fase del Emirato Independiente de Córdoba, se van a consolidar las estructuras políticas y administrativas del Estado cordobés. El emir, que es el rey, va a gobernar con el apoyo de unos ministros conocidos como los visires, y de entre estos visires destaca uno que es la mano derecha, como si fuese el primer ministro, que sería el hachí. A pesar de ese afianzamiento de las estructuras políticas del Estado cordobés, esta época va a tener también sus problemas. Los cristianos del norte, como hemos dicho antes, van a ir reconquistando tierras. Va a haber incluso una incursión vikinga por el río Guadalquivir que va a saquear Coria. Va a haber también luchas tribales en el interior, luchas tribales y étnicas, porque muchos árabes no aceptan el poder absoluto de los emires. También es conocido los episodios como, violentos como la revuelta muladí, que son los muladíes, son los cristianos convertidos al Islam, o el fenómeno de los mártires cristianos que, bueno, pues que voluntariamente empiezan a despotricar sobre el Islam y son evidentemente ejecutados. Esto lo que hizo fue que creó un ambiente enrarecido contra las comunidades mozárabes. Pasamos a la siguiente fase, el Califato de Córdoba, 929-1031. Quizás sea la fase más importante de todas por las que atravesó Al-Ándalus, en el sentido de que es la fase de mayor esplendor político, económico, cultural y militar por la que atravesó, bueno, pues Al-Ándalus, la presencia musulmana en la península ibérica. ¿Qué ocurre en el 929? Bueno, pues Abderramán III, no confundirlo con el primero, sino Abderramán III, pues tiene tal prestigio que consigue proclamarse califa. Califa no es lo mismo que emir. Califa es un pasito más. Si el emir era la máxima autoridad política, podemos decir que es como si fuese el rey, el califa. Además de eso, además de rey de Al-Ándalus, también será la máxima autoridad religiosa, ¿vale? En su estado. En este caso, el estado califal cordobés. Como decíamos, es la etapa de mayor esplendor de Al-Ándalus en todos los aspectos.
y gracias a esa pujanza económica que va a vivir al-Ándalus, van a mantener a raya a los cristianos. Es decir, los cristianos durante la época del califato prácticamente no pueden avanzar al sur, incluso en algunos momentos retroceden posiciones. A estos cristianos se les va a cobrar incluso una serie de impuestos, las llamadas parias, con tal de dejarlos en paz, y a veces van a lanzar los musulmanes expediciones de castigo, las llamadas aceifas, contra los cristianos. Una muy conocida fue en el año 997 del caudillo musulmán Almanzor contra la ciudad de Santiago de Compostela, la cual va a ser saqueada por los musulmanes. El Estado andalusí durante el califato hemos dicho que es el periodo de mayor prosperidad, y todo gracias a qué, pues porque tenía una economía bastante pujante, una economía bastante próspera basada sobre todo en las rentas que proporcionaba el comercio. Un comercio que proporcionaba una serie de ingresos para el Estado que permitía pues, mantener un poderoso ejército y una administración, bueno, pues funcionaba bastante bien. Ahí tenéis el mapa del Califato de Córdoba, que prácticamente es el mismo que el del Emirato dependiente. Culturalmente, es ahora cuando Al-Ándalus más destaca. Numerosos sabios, científicos, eruditos, en definitiva, van a destacar en este periodo de las más variadas disciplinas, como luego vamos a ver. Es el momento de Córdoba, esta ciudad es la más importante de Occidente, y bueno, como hemos dicho antes y veremos más adelante, pues van a acudir científicos de todo tipo, que van a hacer pues que la cultura musulmana andalusí destaque por encima de todas. No obstante, todo lo bueno se acaba, y a comienzos del siglo XI el califato entrará en crisis. ¿Qué ocurre? Mira, hay un problema, y es que el nuevo califa, que era bastante joven, Hisham II, verá cómo su poder, bueno, el poder del califa realmente lo lleva a la práctica Almanzor, el caudillo. Era como su... Era su primer ministro, era su hachí. Bien, ¿qué ocurre? Que una vez que fallezca Almanzor, los hijos de este van a intentar hacer lo mismo, incluso algunos en erigirse en califa, lo cual va a provocar un ambiente bastante enrarecido, y en el año 1031 Al-Ándalus el estado califal andalusí va a colapsar y se va a dividir en multitud de reinos taifa, como ahora vamos a ver. Hemos dicho antes que como consecuencia del colapso del estado califal, pues Al-Ándalus, el territorio de Al-Ándalus se va a dividir en reinos taifa, que son reinos, algunos pequeños y otros no tan pequeños, que bueno, que se van a gobernar de forma independiente y cada uno con su propio reyezuelo. Eh, Van a destacar algunas taifas como la de Zaragoza, Sevilla o Toledo. Este es el momento en el que los cristianos, aprovechando la división de los musulmanes, pues le van a meter la quinta marcha y van a retomar esa reconquista. Incluso habrá momentos en los que sometan a vasallaje a algunas taifas y se les va a cobrar ahora. Son los cristianos los que van a cobrar impuestos, el pago de paria. ¿Vale? En el año 1085 va a ocurrir algo súper importante, muy importante. Pues que el Castilla, Alfonso VI de Castilla, va a conquistar Toledo, que si recordáis, bueno, era la antigua capital del reino visigodo, y esto va a provocar un chute de moral, por así decirlo, entre los cristianos, pero al mismo tiempo va a hacer saltar todas las alarmas en los musulmanes, que ven como ya los cristianos han llegado a la mitad de la península. En concreto, el rey de la taifa de Sevilla, Al-Mutamid, va a llamar a un poder norteafricano para que les eche una mano y le pare los pies a los cristianos, y nos estamos refiriendo al poder almorávide. Ahí tenéis un detalle de la toma de Toledo en uno de los azulejos de la Plaza de España de Sevilla. Como decimos, la conquista de Toledo hizo saltar todas las alarmas, y Al-Mutamid llama a un poder norteafricano que había creado un imperio. Nos estamos refiriendo al imperio almorávide, y nos metemos en la siguiente fase. Al-Ándalus bajo el imperio almorávide entre el 1086 y el 1144.
los almorávides deciden cruzar la península, infligen una derrota a los castellanos solo un año después de la toma de Toledo, en el 1086, en la batalla de Sagraja, y esto permite que a los almorávides, bueno, pues se vayan haciendo con el control de todas las taifas e incorporen al Andaluz a su imperio norteafricano, del cual podéis ver ahí una imagen, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Pues que los almorávides eran musulmanes, pero con una visión bastante radical, bastante ortodoxa. Y en Al-Ándalus, aunque la mayoría evidentemente eran musulmanes, también había otras confesiones como cristianos y judíos, y bueno, había creado una idiosincrasia especial en Al-Ándalus que no gustaba esa ortodoxia almohade. Y este malestar, unido a la aparición de un nuevo poder en el norte de África, los almohades, va a provocar que el poder almorávide pues, se vaya desmoronando y aparezcan nuevas taifas en el 1144. Nos metemos en esa siguiente fase, que son las segundas taifas, un periodo bastante efímero, bastante fugaz, entre el 1144 y el 1147. Y es que a pesar de que de nuevo Al-Ándalus se fragmentara en numerosas taifas independientes, bueno, pues estas apenas van a durar 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque hay un nuevo poder en el norte de África, como veis debajo de ese mapa, al sur de ese mapa, el Imperio Almohade, que va a venir y se va a quedar con Al-Ándalus, igual que habían hecho los almorávides décadas antes. Al-Ándalus bajo el Imperio Almohade entre el 1147 y el 1212. De nuevo, si antes habían sido los almohades son los que ahora se quedan con una Al-Ándalus, ahora más reducida, si cabe, en cuanto a tamaño. Y igual que habían hecho los almorávides con los castellanos en Sagraja, bueno, pues los almohades los van a derrotar en la batalla de Alarcos en el 1195. No obstante, el hecho de que los almorávides hubiesen pasado aquí a la península y detuvo durante un tiempo a los cristianos, realmente la suerte ya estaba echada. Porque, mira, en el año 1212 se produce una de las batallas cruciales de esta etapa medieval en la península. Nos estamos refiriendo a la batalla de las Navas de Tolosa. Esta batalla, en la que los cristianos van a ganar, acabó por derrumbar el poder musulmán de la península por varios motivos. El primero, que el Papa en ese momento declaró una cruzada aquí en la península contra el Islam, lo que hizo que viniesen guerreros de otros reinos, como la zona francesa, y que los reyes cristianos de la península se aliaran y uniesen sus fuerzas ahí al norte de la provincia de Jaén. Lo podéis ver, batalla de las Navas de Tolosa, y provoca la victoria de los cristianos, el derrumbe de los almohades, y supone el principio del fin de Al-Ándalus. ¿Por qué? Pues porque los musulmanes se repliegan, los cristianos los castellanos entran en el valle de Guadalquivir, y las plazas de Jaén, Córdoba y Sevilla pues van a ir cayendo con otras villas y pueblecitos entre el 1236 y 1248. Al-Ándalus va a quedar reducida a el reino de Granada. ¿Vale? Esa batalla es súper importante. Antes de hablar de la última fase, que era el reino de Granada, va a haber unas terceras taifas también efímeras entre el 1212, entre la batalla de las Navas, y el 1248, la toma de Sevilla. Van a surgir esas taifas, pero no van a durar mucho. Van a ir siendo conquistadas por los cristianos. Y como decíamos antes, va a quedar solo el reino de Granada, que es la última fase. Reino nazarí de Granada entre 1248 y 1492. Este reino va a lograr pervivir, como veis ahí, unos 2 siglos. ¿Gracias a qué? Pues a varios factores. En principio, que pagaba impuestos a los cristianos con tal de dejarlos estar. Era como un reino vasallo. También es porque durante esos siglos había habido epidemias, crisis económicas. Bueno, los cristianos estaban enfrascados en otros problemas. Eso permitió que Granada perviviese durante 2 siglos. Hasta que finalmente los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos ya casados, deciden, bueno, pues retomar
la Reconquista y a partir de 1482 se reactiva la guerra contra Granada y esta va a culminar 10 años más tarde, en 1492, con la toma de la ciudad de Granada, cosa que ponía punto y final al Andaluz y a la Reconquista. Ahí tenéis un cuadro decimonónico del siglo XIX del pintor Francisco Pradilla y Ortiz, titulado La rendición de Granada, en la que veis la Alhambra Granada y la Alhambra al fondo, Boabdil, el último rey de Granada, el cual estaba enfrascado en una guerra contra familiares, ¿vale? Y a la derecha tenéis los reyes católicos que van a recibir de manos del rey de Granada pues la llave de la ciudad. Bien, una vez que hemos abordado la evolución política del Al-Ándalus desde su conquista hasta su desaparición con la toma de Granada, vamos a hablar de la economía del Al-Ándalus. Y lo vamos a hacer en varios aspectos: el comercio, la artesanía, la agricultura. Bien, en cuanto al comercio, lo primero que tenemos que decir es que, a diferencia de lo que estaba pasando en el mundo cristiano medieval, en esa Europa cristiana medieval, en el que habíamos visto en temas anteriores cómo se estaba viviendo un proceso de ruralización, de cómo la gente huía de la ciudad y se iba al campo, y la ciudad y sus actividades pues se venían abajo. En la órbita musulmana ocurría todo lo contrario. Era un mundo urbano, un mundo en el que la ciudad tenía mucha importancia, y con la ciudad sus actividades artesanales y comerciales. Si bien es cierto que la base de la economía en todo sitio era la agricultura, porque te daba los alimentos para vivir, la ciudad era súper importante, no solo desde el punto de vista político, porque ahí estaba la residencia de los gobernantes, sino pues porque ahí es donde tenían lugar las actividades económicas, las transacciones comerciales. Eh, Mira, todo el mundo musulmán, todo el mundo islámico estaba atravesado por una amplia red de rutas comerciales que conectaban, bueno, desde el extremo oriente, Oriente Próximo, la península arábiga, África y Europa. Y veis ahí que Al-Ándalus, lo podéis leer en esas líneas, ocupaba una posición geoestratégica. Servía de puente entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. ¿Y eso qué significaba? Pues que le reportaba enormes beneficios, ¿vale? Aunque fuesen cristianos y unos musulmanes, y podríamos pensar que eran dos mundos antagónicos y de que no se hablaban, no era cierto. Había rutas comerciales, y eso, bueno, pues le reportaba al andaluz bastantes beneficios, ¿vale? ¿Con qué se comerciaba? Pues con muchas cosas: cerámica, especias, muy importantes para las comidas, tejidos como la seda, el algodón, joyas, perfumes, armas e incluso esclavos. Todo ello, como decimos antes, reportaba enormes beneficios. En cuanto a la artesanía, es una actividad eminentemente urbana y muy relacionada con el comercio, porque los productos artesanales se hacen por y para venderlos. Consistía en la elaboración de todo tipo de tejidos, tapiz, alfombra, joyas, perfumes, cerámica, armas. Y ahí hay que hacer una mención especial a un producto que aquí en Córdoba, en Al-Ándalus en concreto, en Córdoba, alcanzó una gran maestría y mucha fama. Nos referimos a los cordobanes y los guadamecís, que son productos de cuero repujados, labrados y pintados, con el cual se pueden hacer, bueno, pues tapices de cuero para colgar en las paredes, o por ejemplo arcones, baúles. Y hoy día incluso hay algunos artesanos en la zona de Córdoba que siguen elaborando esos productos y que alcanzaron una gran fama. Esos artesanos y esa actividad comercial tenía lugar en el Zoco, que era el mercado de las ciudades musulmanes, y los musulmanes, bueno, pues las transacciones no era a modo de trueque, sino que se utilizaba la moneda. Había dos monedas: el dinar de oro y el dirham, que era de plata. En cuanto a la agricultura, muy, muy, muy importante, ha de decirse que, bueno, los musulmanes vienen de un mundo en el que africanos y árabes
allí, que ya sabéis que el agua escasea y para ello es súper importante aprovecharla al máximo. Es muy importante la presencia musulmana en la península porque si bien es cierto que ya los romanos introdujeron el regadío, los musulmanes lo que van a hacer aquí es revolucionar las técnicas de regadío, permitiendo que aumente la producción y la productividad de todo tipo de productos. Productos que además, o cultivos que además muchos de ellos van a ser totalmente novedosos aquí en la península. En cuanto a las técnicas de regadío que van a aumentar la productividad, nos estamos refiriendo a norias, a acequias, a aljibes, a canales que van a permitir pues conducir el agua, transportarla hacia los campos de cultivo. En cuanto a los cultivos, bueno, muy importante, van a introducir los musulmanes el arroz, hortalizas y verduras como la berenjena, el espárrago, la espinaca, la acelga, la calabaza, el pepino, la judía verde, el ajo, la cebolla, la zanahoria y el nabo. Frutas como que la sandía, melón, naranja, amarga, el limón, el hígado, la granada, plátano, el membrillo, el baricoque. Y especias como el azafrán, la caña de azúcar y el algodón. Como veis, una amplia gama de productos del campo que van a ser introducidos por los musulmanes, ¿vale? Aplicando esas técnicas que hemos dicho. Ahí veis esas imágenes de cultivos y de ingenios utilizados en el campo. Y vamos a hablar ahora de la sociedad andalusí. Mira, cuando los musulmanes conquistan la península ibérica, evidentemente la mayoría de la población es hispana e hispana visigoda, además de los invasores musulmanes. Lo primero que hemos de decir que la sociedad andalusí era muy diversa y jerarquizada. Pues diversa, ¿por qué? Porque había multitud de tribus y procedencias, como ahora vamos a ver. Y jerarquizada, ¿por qué? Pues porque no van a tener todas las personas que vivan en Al-Ándalus los mismos derechos. Podríais pensar que es evidente, pues porque seguramente los musulmanes tengan más derechos que los no musulmanes. Y así fue. ¿Eh? Pero es que incluso dentro de los musulmanes no todos van a tener la misma posición social. En teoría, todos los musulmanes tendrían que haber tenido las mismas posibilidades y los mismos derechos, pero en la práctica no era así. Esta, entre comillas, rivalidad o divergencia se hace palpable en dos etnias que son los árabes y los bereberes. Los árabes eran aquellos musulmanes de pura cepa, de la tierra donde había aparecido con las predicaciones de Mahoma, y estos pues se creían más que nadie, musulmanes de primera categoría, por así decirlo. Y por contra los bereberes, que entraron en un número incluso mucho mayor a los árabes aquí en la península ibérica, bueno, pues eran musulmanes considerados o vistos de segunda categoría, procedentes de ese norte de África, y bueno, ocuparon puestos de peor calidad, tierras de peor calidad que los árabes. Por eso podemos decir que esa sociedad andalusí era diversa y jerarquizada. Mira, cuando hablamos de la sociedad andalusí, vamos a hacer una primera distinción entre musulmanes y no musulmanes, ¿vale? Entre los musulmanes, pues hay varios grupos, los que mandan, la aristocracia está formado pues, por los califas, los emires, los altos mandos de la administración y de la economía y del ejército, y su procedencia étnica pues son sobre todo los árabes, que se creen, bueno, pues se les veía como árabes musulmanes de primera categoría, y también otros musulmanes no árabes, pero que procedían más o menos de ese Oriente Próximo, nos referimos a los jordanos y sirios. Debajo de ese grupo dirigente hay como una clase social media, un grupo social medio, que está formado por comerciantes, artesanos y pequeños propietarios rurales y ganaderos, que tenían cierto poder económico. Debajo estaba la gran masa popular, formado por la gente que trabajaba en el campo y los artesanos que no tenían propiedades, o por comerciantes que tenían que vender sus mercancías, ¿no? Solían ser pobres y tenían que pagar impuestos. En Al-Ándalus estaba formado étnicamente por los muladíes, que eran esos cristianos que se habían convertido al Islam, que suponía la mayor parte de la población, y los bereberes, que eran esos musulmanes que procedían del norte de África. En cuanto a la población no musulmana, se les conoce como los dhimíes, eran los cristianos y judíos. Se les permitió conservar sus posesiones y su fe, a cambio tenían que pagar un impuesto extra que no pagaban los musulmanes, era la jizya, y todo por
mantener la fe. En Al-Ándalus a esos cristianos se les conocía como mozárabes. Los mozárabes eran los cristianos que vivían en tierras musulmanas. También había esclavos de muy diversa procedencia, negros, los eslavos de Europa del Este, esos rubios y fuertes, que eran utilizados para diversas tareas, tareas agrícolas, domésticas, mineras, pero hay que decirse como curiosidad que algunos eslavos rubios que habían conseguido la libertad, bueno, pues habían conseguido alcanzar grandes puestos en la administración, incluso en la corte andalusí o en las distintas cortes andalusíes. En cuanto a la mujer, para concluir con este apartado, acabaron siendo relevadas a una categoría inferior. Y es que en el mundo árabe las mujeres solo podían ser vistas por su marido o por sus familiares. Solían pasar el día encerradas en sus casas y cuando salían debían llevar el velo o el pañuelo para no ser vistas. Además no elegían a sus maridos, generalmente era la madre del novio quien elegía a la futura mujer para su hijo, sin el consentimiento de estos. Sin embargo, los hombres sí podían tener varias mujeres. La poligamia, siempre y cuando estos pudiesen mantenerla. Bueno, una vez vista la sociedad, nos vamos con el último apartado, súper importante. Nos referimos al legado andalusí. Cuando hablamos del legado Andalucía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues todo aquello que la presencia musulmana ha aportado a la cultura y al patrimonio de Andalucía, de España, bueno, y en general de la humanidad. Mira, lo primero que se nos viene a la mente del legado andalusí, que son, bueno, los restos materiales, los monumentos, que son bellísimos. Nos estamos refiriendo a la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Girarda y la Torre del Oro en Sevilla, el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, el Alcázar de Málaga o la Ciudadela de Medina Zahara en Córdoba. Y hemos de decir que el legado andalusí no es solo monumentos, son muchas más cosas y sin la cual no podíamos reconocer la cultura española y en concreto andaluza. ¿Vale? Y, por supuesto, aportaciones al mundo de la ciencia y de las artes y el pensamiento, bueno, pues europeo que vendrá más adelante. Eso es el legado andalusí. ¿Vale? Además de los monumentos, bueno, pues más de 4.000 palabras del castellano proceden del árabe. Ahí tenéis algunas de ellas. No solo palabras, sino expresiones también. Más de 4.000 palabras. Las técnicas de regadío que ya hemos nombrado antes, con sus novedosos cultivos, como la berenjena, la espinaca, el espárrago, la sandía, los cítricos, que no existían aquí y que hoy día, bueno, pues cuando hablamos de gastronomía española y andaluza, no podemos pasar de alto muchos de estos cultivos introducidos. Eso también es parte de la, del legado andalusí. Y dentro de la comida había que hablar, dentro de la gastronomía, bueno, pues a los musulmanes, además de los guisos con legumbres y demás, y de esos nuevos cultivos, les gustaba la repostería. Repostería, sí, el mundo de los dulces, dulces con miel, con canela, con azúcar, con frutos secos, y muchos de esos dulces nos ha llegado hasta la actualidad. Ah, sí que es verdad con pequeños cambios en algunos de ellos, como la manteca de cerdo, pero bueno, a grosso modo esa herencia andalusí todavía pervive en esos dulces como alfajores, pestiños, torrijas, que son muy propios. Torrijas y pestiños, por ejemplo, son propios que se consuman durante la cuaresma, fijaros. ¿Vale? Ahí tenéis la imagen de pestiños y torrijas en el escaparate de alguna repostería andaluza en época de cuaresma. El flamenco, como estáis escuchando, el flamenco también tiene una parte de sus orígenes, son musulmanes, son de la época andalusí. Una mezcolanza ahí de las piezas andalusíes como la nuba, del cantejondo gitano. Bueno, pues el flamenco tiene o parte de sus raíces son de ese legado andalusí, de la época de Al-Ándalus. Y en el ámbito científico y tecnológico, el mundo islámico y por tanto Al-Ándalus es o va a suponer una zona muy importante. ¿Por qué? Pues porque
el mundo musulmán va a favorecer el estudio de las artes, las ciencias y las letras. Todo lo contrario a lo que pasaba por entonces en la Europa cristiana, en la Europa feudal cristiana, en la que, bueno, ya sabéis, entre otros motivos, por esa censura de la Iglesia, las ciencias y la filosofía pues se veían bastante mediatizadas. En el Islam todo lo contrario. Incluso desde el poder se fomentaba el estudio de las ciencias. ¿Vale? Eso que va a traer pues, numerosísimos avances en todas las disciplinas. Por ejemplo, en la agricultura, hemos visto antes, la ingeniería, en la medicina, en la astronomía, la botánica, en la navegación. Ahí, por ejemplo, en este ámbito de la navegación hay dos inventos súper importantes, el cuadrante y el astrolabio. También en física, en química, en matemática, los números actuales que utilizamos los conocemos como números arábigos, aunque no son propiamente musulmanes, pero estos sí son los que lo van a dar a conocer. Avances en filosofía, en el pensamiento, en la literatura. Bien, ahí tenéis imágenes de época medieval de cómo veis algunos científicos musulmanes, bueno, pues operando de catarata, operando a un enfermo encima de una cama o camilla, a geógrafos, astrónomos, astrólogos. El porqué de esa pujante cultura y ciencia musulmana y en concreto andalusí, lo hemos dicho antes, el mismo poder fomentaba las ciencias y las letras, todo lo contrario de esa Europa feudal. Se crearon escuelas y universidades fomentadas y patrocinadas por la aristocracia, en concreto por reyes, donde recogieron y preservaron avances y conocimientos de la época grecolatina y avances también y saberes del Extremo Oriente que llegaban, bueno, pues por el contacto comercial con India, con China. Se hizo frecuente el escrito de numerosos tratados en las más variadas disciplinas y para ello se hizo necesario que proliferasen escuelas de traductores donde los musulmanes, bueno, pues traducían al árabe tratados científicos de la época clásica grecorromana, ¿vale? Además de escuelas y universidades, proliferaron las bibliotecas y en Córdoba destacó por ser una de las más importantes, contenía miles de volúmenes. Lo hemos dicho antes, incluso emires y califas se afanaron por formarse en el mundo de las ciencias y de las humanidades. Los científicos andaluces fueron reconocidos mundialmente. Algunos son en matemáticas destacaba Al-Mairiti, en astronomía, en medicina Abu Qasim Aben Zohar, en botánica, en agronomía Ben Basal y en astrología. En historia y geografía destacaron Al-Idrisi, Ben Hayyan y en filosofía, bueno, muy importante, el musulmán Averroes y el judío Maimónides. Y ya para concluir, apuntar que los conocimientos islámicos sirvieron para el posterior renacimiento cultural de la Europa en torno a los siglos XV y XVI y para la ciencia actual. ¿Y al andaluz qué papel jugó? Pues hemos dicho, jugó un papel importante no solo porque sirviese de puente, sino porque aquí, bueno, pues se fomentó esas ciencias y esas letras y en su seno nacieron multitud de científicos, artistas y filósofos. Bueno, con esto ponemos punto final al tema y espero que lo hayáis entendido. Un saludo.